El conflicto interno en Colombia tiene una antigüedad de más de medio siglo y ha afectado a la gran mayoría de pobladores del territorio colombiano, directa o indirectamente. Este conflicto se ha dado principalmente en las regiones rurales del país, dejando a miles de afectados y desplazados. Hoy nos acompaña Hernando de Jesús Montoya David, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quien nos hablará sobre esta problemática. Las semejanzas que tienen tanto los grupos paramilitares como los grupos insurgentes, en este caso las FARC, el ELN, entre otros, son que han recurrido frente a su inconformidad con el Estado y con la sociedad a ejercicios militares. ¿Qué son estos ejercicios militares? De una u otra manera, pues a agruparse, a tener una lucha contra uno podría decir que contra cierto aparato estatal, que en este caso sería el ejército, y también frente con ciertos actos que de una u otra manera impactan dentro de la sociedad civil. Entonces, esa es como la gran semejanza que tienen ambos grupos, que han utilizado estrategias de guerra o estrategias militares que de una u otra forma afectan a la población civil para mostrar su descontento y mostrar de una u otra forma las distintas falencias que ha tenido el Estado con cierta parte de la población. Las grandes diferencias, pues yo creo que son fundamentales. Por una parte, pues tenemos a unos grupos que podrían ser las FARC, el ELN y demás, que están en contra del aparato estatal o de una u otra manera hacen una resistencia al aparato estatal y en este caso representado en el ejército. Y por otro lado, pues tendríamos a los paramilitares que surgen que surgen como una defensa del aparato institucional, un paraestado, que de una u otra forma apoya labores del ejército para defender territorios, defender intereses de cierta parte de la población. En este caso uno podría hablar, por ejemplo, de ciertas zonas ganaderas, en donde los paramilitares hicieron una alianza con grandes emporios económicos de la ganadería y protegían estas fincas. Entonces, y también tenían alianzas entonces con el ejército. Mientras los unos son radicales en su resistencia frente al Estado a través de ejercicios militares, los otros de una u otra manera son aliados del Estado y atacan a estos otros grupos insurgentes. Entonces siempre vamos a tener esta dinámica, ¿no? Una dinámica de donde es el territorio y la población la que quedan en la mitad y dos grupos que están en todo el país en su momento que se están luchando por el territorio. El impacto de la población rural por ambos grupos armados, ya sea por los que son insurgentes, guerrillas o ya sea por el paramilitarismo, siempre ha afectado a la población de una u otra forma en las siguientes características. Primero, el cobro de vacunas, las amenazas constantes por panfletos en donde amenazan la seguridad de la población, la protección que de una u otra manera obligan a tener a la población con respecto a ellos, y esto ha ocasionado que muchos pueblos, que muchos ciudadanos de muchos de los campos colombianos tengan y tomen una decisión, y es salir de ellos. O sea, hay una desmovilización, hay un desplazamiento forzado en donde ellos simplemente abandonan sus fincas, sus casas, abandonan aquello poco que de una u otra manera tienen para sobrevivir y deciden venirse a las grandes urbes. Otra de las consecuencias de esto es que las urbes en Colombia no estaban preparadas para brindarle y garantizarle los derechos a toda esta población. Entonces,
siempre va a haber un gran impacto tanto dentro de las zonas urbanas como en las zonas rurales, el hecho de estos conflictos que hay entre el Estado con respecto a los paramilitares o con respecto a la guerrilla. Todas las campañas políticas fijan un proyecto de gobierno y dentro de ese proyecto de gobierno siempre tienden a solucionar las necesidades que tiene la población. En este caso, pues desde los 50 uno podría decir que se ha venido desarrollando siempre una política de gobierno tendiente a salir del subdesarrollo. O sea, Colombia tiene que tiene que irse por el camino del progreso y el camino del progreso de una u otra manera implique solucionar un montón de problemas económicos, un montón de problemas políticos, entre otros. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos nunca tuvieron en cuenta ese fenómeno ni paramilitar ni guerrillero de una manera tan frontal como se le asumió en su época el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que habían otras necesidades, que eran la solucionar la pobreza, dar más trabajo, de una u otra manera modernizar el aparato estatal, modernizar la agricultura, modernizar la ganadería. Entonces la mayoría de los proyectos de los cuales son presentados por los candidatos en anteriores presidencias, de una u otra manera tendían a solucionar eso. Siempre se dejaba un espacio como para intentar solucionar el problema con estos grupos, tanto paramilitares como guerrilleros, era a través o de la Fuerza Armada o a través de una otra manera de llegar a ciertos consensos, ¿no? Hay que recordar laboratorios de paz como el que tuvo Pastrana, ¿no? Que de una u otra manera le debe haber llegado a la presidencia debido a una política de intentar llegar a acuerdos con las FARC. Sin embargo, esto fue un total fracaso. La guerra ha impactado tanto a la sociedad civil que la sociedad civil se siente herida y ve a aquellas personas como enemigas. Entonces, de una u otra manera también tienden a que se atienda esta situación con una política de una u otra manera de lucha y no de acuerdo. Esto también se debe a que se ha politizado demasiado el asunto de la paz, ¿no? El paramilitarismo surge a partir de lo que uno podría decir un grupo de ganaderos, de industriales y de unos intereses muy privados que se ven afectados por una parte por el accionar guerrillero. Entonces este grupo de una u otra manera decide contratar o sostener un ejército privado. Este ejército privado tiene la responsabilidad primero de defender los derechos de estos señores, y más que defender los derechos, defender los previos, ¿no? Es una pelea más por defender el territorio. Entonces hay unos momentos en la historia de Colombia en donde tanto el paramilitarismo como el ejército se unifican para luchar y enfrentar a la guerrilla. Esto de una u otra manera implica varias cosas. Primero, que el Estado no tiene la suficiente fuerza para proteger a toda la población civil. Dos, también podríamos pensar a través de eso que el Estado de una u otra forma muestra su deficiencia frente a la lucha que tiene contra estos grupos insurgentes. Hay algo importante, los hilos sociales, las redes sociales que tenemos como población se han fracturado. La capacidad de ponernos en el lugar del otro, ¿no? En este sentido, a través de ver su rostro, de una u otra manera también se ha fracturado. ¿Esto qué quiere decir? Que Colombia en este momento necesita una nueva política en cuanto a materia de educación que posibilite que los seres humanos y que de otra manera los estudiantes vuelvan a crear lazos sociales.
estos lazos sociales rotos por la violencia, estos lazos sociales que están rotos frente al testimonio del otro, de una u otra manera invisibilizan a la víctima. Entonces lo que necesitamos es volver a crear unos lazos sociales que posibiliten que nuestros estudiantes y que de una u otra manera estas generaciones que están creciendo vean en el rostro del otro el testimonio y a través de ese testimonio reconozcan también los derechos que él puede tener.